Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Están en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como pudieron ver en el título, hoy les toca a mis adorados Libra, o este es el video de mis adorados Libra en su lectura semanal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que me des la oportunidad de conocerme y que me veas de principio a fin para que después puedas sacar tus conclusiones. Y si ya eres parte de la casa, gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Tuve que hacer esto para no confundirme. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ello. Es que después se me traspapelan los nombres. Lo voy a poner por aquí para estar pendiente de que esto es signo. Estos son los oráculos que saqué. Aquí están los dos tarot que voy a utilizar. Y abajo voy a estar utilizando también la voz del ser. De todos modos, voy a linkear no, voy a colocar en la cajita de descripciones los mazos que estoy utilizando el día de hoy. Bien, vamos a poner por aquí para tener mayor espacio y vamos a ver cuál es la energía Libra que te está rondando en esta semana. Bueno, quiero recordarles dos cosas. Esto es lectura general, tomen nada más lo que resuene con ustedes y el resto déjenlo ir. Y segundo, recuerden que yo leo de forma intuitiva. Bien. Ok, perfecto. Aquí vamos. Acción sagrada. Mira, te están diciendo que en esta semana tienes que estar enfocado realmente en lo que deseas y en lo que quieres para ti, para tu vida, para tu entorno, para tu familia. Bien, así como este leopardo, usted no sé si han visto cuando un leopardo va a cazar, pero no pierde la mirada. Bueno, cualquier felino realmente es así. Esta carta también le salió al signo de Leo, así que si tú quieres, chequea el mensaje de Leo porque de repente tendrás allí también alguna información importante. Recuerden que estoy leyendo para Libra, soy luna ascendente, pero si no eres y estás aquí nada más por curiosidad o por una personita, bueno, bienvenido también sea. Como les decía, es una semana importante donde ustedes van a tener que estar muy enfocados en lo que realmente quieren. Siento que va a haber muchas distracciones y eso es lo que ahorita no nos conviene por una u otra razón. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Esta también salió ya. Mira, lo que yo puedo leer aquí en esta, bueno, vamos a ponerlo aquí para que lo veas mejor. El hogar, es tu casa, parte física, así como hogar, literal, pero también esto significa, en este oráculo significa la parte física, ¿bien? Entonces, sí, lo que me están diciendo que para un grupo de personas tienen que estar muy atentos con lo que respecta a la parte física. Cualquier malestar, tampoco es que se pongan, ay, que me voy a morir, me voy a enfermar, no, pero tienen que estar atentos porque el cuerpo físico nos da información sobre lo que se está moviendo dentro de nosotros, inclusive en la parte inconsciente, que es a la que yo me refiero realmente cuando te estoy diciendo que tengas pendiente qué es lo que tienes, un malestar de articulación, que me duele la espalda, en la parte baja, en la parte alta, en la parte media, en lo que sea. Tienes que tener es como que atento a lo que sientas en tu cuerpo, no para alarmarte, ay, que una enfermedad, no, sino para decirte qué es eso que está saliendo del subconsciente, porque en esta época las energías están trabajando para eso, para liberar información del inconsciente. ¿Muy bien? Bueno, inclusive también en la parte de hogar literal en tu casa, ves si se taparon algunas cañerías, ves si te rompieron un tubo, que si se quemaron unos bombillos, que si está ordenado o desordenado, que si tiene mal olor o buen olor la casa. O sea, es que estén enfocados y estén con los ojos abiertos bien en lo que respecta a esta parte. Y en esta parte nos habla sobre que vamos a como que estemos con una apertura a recibir. Puede ser apertura a recibir informaciones, apertura a recibir nuevas oportunidades, a abrirte a lo nuevo. Bien, entonces me parece interesante, mi querido libro. Vamos a ver por aquí, vamos a dejarlo aquí
y vamos a ver qué es lo que te quieren decir los maestros y los guías a través de el tarot. Ya salieron 3. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a sacarlas todas para darte una lectura más completa. Nada más, por favor. Ahí está. Ay, concha, se me va a caer. Y vamos a ver qué quedó en la... ¡Ay, me encanta! ¿Acaso te habían visto una muerte más bonita que esta acá? Ay, me encantan estas cartas. Mira, esta semana, disculpen cómo va la cámara. Esta semana realmente es importante para ti. La muerte, muchas veces las personas se asustan cuando sale, pero a mí realmente me gusta, me encanta cuando sale eso, porque es símbolo de transformación. Bien, de transformación, de nuevos comienzos, de cierre de ciclo. Bien, entonces en esta semana o en este tiempo donde vas a estar enfocado, vas a poder lograr hacer varios cierres de ciclo que no te dejan seguir avanzando. Si te pones a dar cuenta, está esta carta del 9 de bastos, bien, donde como que ya estás cansado de estar como luchando por algo, haciendo como un soporte en algo. Es como que ahora que vas a comenzar a observar más, te vas a dar cuenta de algunas situaciones que tienes que darle cierre de ciclo. Es como que ya algo no funciona en tu vida y lo vas a lograr hacer ese cierre de ciclo. Muy bien, entonces al cerrar ese ciclo, un nuevo comienzo, soltando las cargas, es como que por fin vas a poder descansar y te vas a conectar. Ok, pero ya, chévere. No, es que iba a decir algo y me dijeron, no, por ahí no. Una vez que tú sueltes o que ya te des cuenta que estás así como esta chica, que está así como cansadita. Ya me volvieron a abrir la puerta y de eso que dije, estoy grabando. Vas a pedir, o como que vas a dejar, perdón, de ser el soporte. Es como que ya estás cansado, mira, estás hasta herido, ya, o sea, hay situaciones que por más que uno quiera, por más que uno esté ahí luchando, dándole todo, es una situación que tiene que ser de parte y parte. Bien, para un grupo de personas puede ser en la parte de las relaciones sentimentales, relaciones amorosas. Por otra parte también puede ser que, no sé, tengas un inquilino en tu casa o tengas un alquilado en tu casa y has tenido varios encontronazos, te das cuenta que esa persona no está cuidando tu casa, tu apartamento, lo que tengas, entonces decidiste terminar el ciclo porque ya estás cansado de estar en esa lucha constante. O sea, eso es un ejemplo, llévenlos a su vida. Tienes que colocar en balance para poder tener esa armonía, esa tranquilidad, esa paz que tú quieres, que tú deseas. Tú tienes que poner las cosas en balance. Bien, déjate llevar por la parte intuitiva porque la estás desarrollando mucho. O sea, hazle caso a tu vocecita interna, mi querido Libra. Recuerda que tú como elemento de aire tienes muy bien marcado la parte de los pensamientos, las ideas, todas esas cosas. Bien, aquí te sale la justicia. Eso significa que realmente vas a conseguir ese equilibrio que tanto tú estás buscando y que va a haber ese balance, ese equilibrio. Vas a ser muy, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra, no, ya. Es como que tú vas a saber cómo actuar. Bien, tú vas a hacer, ay Dios mío, me viene la palabra y se me va.
Cuando una persona está en una situación que dice, tú vas a ser muy justa, de justicia, ay Dios, mira, tú vas a ser muy justo y eso va a traer un nuevo comienzo. Aquí te están marcando nuevo comienzo 2 veces y este nuevo comienzo te va a llenar de paz. Mira cómo está la palomita aquí, de paz, de emociones. Esto más que agua yo lo veo como unas nubes, entonces como que esa toma de decisión que tú vas a hacer te va a traer tranquilidad y paz lo que respecta a tu parte mental. Y además te va a proporcionar algunos sentimientos que te gustan, porque tú estás abierto a recibir lo nuevo y lo justo. Bien. Ay, mira, aquí también ya aparece el amor. Vamos a ver de todos modos qué más sale. Uy, sí. A mí me gusta leer mucho el tarot como positivo, ¿oyeron? Entonces déjenme ver qué más. Ay, porque hay gente que se asusta cuando ve la muerte, el diablo, ay, se asusta, yo no. Ya va, que esta no, señor. Vamos a ver 2 carticas más, por favor. Una cartica más para el signo de Libra. Para mis queridos signos. Ay, se volteó. Ya va que esto normalmente lo tendré aquí para poder ver la última carta y quedó en, mira, ahí dice no. Esta es una de las cartas adicionales que trae este tarot. Trae 2 nada más, uno que dice sí, uno que dice no. La otra es de Mother Star y este es el creador. Bien, vamos a poner por aquí para ver así. Ok. Para un grupo de personas hay como... ya. Aquí te están diciendo que no vayas a tomar acción. O sea, la parte de los rayos, yo lo veo como acción, como no vayas a ir muy rápido. Bien. Ay, mira, vean esto. No se parece. Felino, morenita preciosa, miren que me encantan estas casualidades. Bueno, aquí, esto lo que te quiere decir es que no vayas a actuar sin antes observar bien todas las cosas. A veces nosotros podemos actuar por impulso y eso no nos conviene ahorita. Bien, también recuerda que tú como símbolo de aire, tú te dejas llevar mucho por la parte mental y no es recomendable ahorita que lo hagas de esa forma, sino que observa, ponte, mira, con los ojos abiertos, pero no tanto lo físico, los ojos abiertos del alma, déjate llevar por tu intuición. Para otro grupo de personas, esta parte de la casa es como que estaban viviendo, para un grupo de personas, estaban viviendo en la casa de la mamá o en la casa de su mamá, estoy hablando de pareja, y ya se observaron que la familia se está inmiscuyendo mucho en sus relaciones, te llevas bien con tu pareja y quieres algo más, y entonces deciden salir de allí, salir de ese ambiente de la parte de la casa y estar en su mismo hogar. Bien, esta posibilidad de abrirte también a nuevas experiencias va como a avivar esa parte, ese frenesí entre lo que es la pareja, y van a recordar realmente, va a haber como una reconciliación de sus partes, como que van a recordar qué era lo que los unía antes. O también puede ser para otro grupo de personas que alguien del pasado, cuando ustedes hagan estos cambios, que comiencen a liberarse, a lastrarse, a poner en balance, a ser justos en su vida, bien, va a llegar alguien del pasado, va a haber una reconciliación, aunque puede ser también que para otro grupo de personas esté llegando alguien del pasado que viene a ofrecerle amor. O sea, es como que para un grupo de personas es como que te vas a reconciliar con un ex, algo así. Para otro grupo de personas es como que viene alguien que tú conocías hace tiempo, pero que nunca llegaste a tener nada con esa persona, y viene a dar
a decirte, mira, aquí te entrego mi amor, te entrego esto, quiero intentarlo contigo. Bien, vas a tener que dejar esas luchas internas de que si está correcto, que si no está correcto, que si, no sé, que si mejor espero, que si no, no sé. Ustedes llévenlo a su vida, pero hay una competencia, una lucha interna que debe de acabar. Y esa, la única forma es que estés observando muy bien todo lo que pasa a tu alrededor. Muy bien, ya sabemos, para un grupo de personas. Bueno, también, apartando la parte romántica, que dice, ay, no me interesa eso, no, yo estoy bien, no, nada de que ver. Bueno, puede ser que llegue una asociación o se renueve una asociación que tenías con alguien o con una empresa, un trabajo, algo que venga y te diga, mira, yo quiero que nos volvamos a asociar, o mira, vamos, el proyecto que quedó pendiente, vamos a comenzarlo otra vez, y así. Muy bien, aquí lo importante es que estás representado aquí con la parte de la justicia. Muy bien, acuérdate que la justicia es tu arcano mayor. Bien, entonces estamos chéveres, porque eso es bien importante. Vamos a ver qué es lo que tú no has visto todavía, que los maestros quieren que vean. Aquí con el tarot de viceversa. Vamos a ver qué es lo que mis queridos Libra no han visto. Ok, salieron dos. Mire, pero esto está interesante. Vean la que quedó. Vas a tener una oportunidad de accionar, ¿ok? Vas a tener una oportunidad de accionar. Es una oportunidad como que tú pediste a Dios, a Jehová, al universo, a quien tú creas, al arquitecto. Tú pediste una oportunidad y se te va a dar. Es como, ay, la luz al final del túnel. Lo vas a tener. Déjame ponerla por aquí y... Ay, mírate esa... no, pero este es un caballero de copa. Mucho aire, mucho aire. A lo que vamos. Una vez que tú tengas toda esta transformación, observe, tal, vas a tener muy en claro las cosas, pero muy, muy en claro. Y puede ser que después que tengas en claro, que sepas, que tengas una conexión directa con tu yo cuántico, yo superior, con tus guías, con tus maestros, que tengas una claridad realmente de lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a comenzar a hacer, porque aquí te salió el 1 de basto, el A de basto, y va a llegar, puede ser que llegue una persona, en algún momento que te dé mayor claridad y que te haga así como moverte, como buen signo de aire, te va a decir, mira, como que, mira, para acá son los tiros, muévete para allá, ¿sabes? Es lo que me está llegando. Es alguien que viene, pero también es de tu pasado. Es alguien que se acerca a ti. Es como que si alguien te hubiese observado desde hace tiempo. Bien, es como que alguien te observa y está viendo tu progreso, está viendo cómo tomas decisiones sobre las cosas importantes. Y tomas las riendas de tu vida, por así decirlo, y entonces decide acercarse. Pero así como viene, puede ser que se vaya. O sea, no es que va a pasar mucho tiempo en ti. Esa es una forma predictiva. En otra forma de sanación, se van a aclarar muchísimo los pensamientos y lo vas a tener mayor fluido, vas a sentir una libertad muy grande. Y sobre todo una libertad en lo que respecta al espíritu, ¿sabes? Te vas a sentir como un espíritu libre. Vamos a ver qué te quieren decir. Un consejito para terminar para mis queridos Libras. Y esta que se está volviendo.
y el fondo de la baraja. Mira, voy a comenzar por aquí. ¿Tú te acuerdas que yo te hablé de la parte del hogar, como que tenía que ver algo ahí? Aquí hablan de condicionamiento. Y esto es como que si tuvieras una cárcel. Para un grupo de personas me están diciendo que en la forma en que te criaron, en la forma en donde vives, la sociedad ha creado como una especie de cárcel mental, una estructura así. O sea, condicionaron toda tu vida a ti. Y por eso era que yo te decía que aquí yo sentía como cuando estás libre, o sea, que cuando llegue esa decisión te vas a sentir como un espíritu libre. Mira, ve, vas a salir por fin de esta cárcel. Bien, y esto lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí te estás enfocando tu poder. Vas a recuperar esa pérdida de poder que tuviste por ese condicionamiento que estuvieron desde un principio. Bien, es como que ya me voy a enfocar, voy a retomar mi poder para salir de ese condicionamiento y así poder avanzar y así protegerme de futuras situaciones, de futuras personas que quieran de una u otra forma aprovecharse de mí. Y si te das cuenta, ay, leopardo. Este leopardo está protegiendo su hogar, su rincón, su territorio. No es que le está haciendo daño a ella. Ella está como que invadiendo el territorio de este leopardo. Y ella simplemente, leopardo, puma, lo que sea, este felino, lo que está haciendo es proteger aquí. Tú no sabes si aquí está sus cachorros. Bien, entonces esa es la actitud que deben de tomar. Debemos de tomar todo, porque aquí, como yo te había dicho, aquí el hogar también habla sobre el cuerpo en esta carta, y nosotros tenemos que protegernos. Si nosotros no queremos hacer algo y quieren y se sienten con el derecho de no, tú tienes que proteger tu hogar, tú tienes que proteger tu cuerpo. Bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que haya ayudado. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte, darle like, comparte, da corazoncito. No te quita nada, a mí me ayuda mucho. Y si ya eres parte de aquí de la familia, también dale like, comparte y da corazoncito, que eso me ayuda muchísimo y no te quita nada a ti. Bien. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás en el Sendero de la Diosa 369. Besitos, bye bye, va con amor, bye.